Damos vía telefónica videoconferencia con Xiomara. Xiomara, nos quedamos aquí hablando sobre la pregunta que te hicimos, cómo hacerlo. El ADP entiende que ya todo el que cumplió su meta hasta marzo pasan de curso, pero lo que yo no entiendo es todo el mundo pasa al siguiente nivel. Comunicación, pero nosotros decíamos del esfuerzo que había estado haciendo el magisterio y estábamos comentando también que hay situaciones que no permiten que esa parte virtual que se ha estado impartiendo pueda ser tomada en cuenta para promoción, para calificación. En tanto, hay una gran cantidad de estudiantes, digamos que pasa del 35%, los estudiantes que no tienen conectividad a Internet o que no tienen dispositivos electrónicos, de manera que por alguna razón no tienen forma de recibir esta docencia virtual. Entonces, nosotros hemos dicho que por toda esta situación hay que dar por concluido el año escolar aquí y obviamente si lo vamos a dar por concluido aquí, los estudiantes van a promover con las evaluaciones que se habían dado, esas 3 evaluaciones que se habían dado porque solo faltó la última evaluación, la evaluación que corresponde al último trimestre. Pero ¿qué planteamos nosotros? Bueno, la gran mayoría, el porcentaje mayor, irá al curso inmediatamente superior. Ahora, me parece que así como el magisterio se ha asumido en sus hombros el sistema educativo dominicano sin estar preparado para ello en este proceso, entonces también le deben dejar la opción de que puedan decidir 2 cosas. Bueno, los que pasan muy bien con buenas calificaciones, con esas 3 evaluaciones que se hicieron, se promedian y de ahí sale su calificación final, excelente. Ahora, que permitan que el magisterio pueda evaluar qué estudiante iría a un curso de retroalimentación para el año escolar y qué estudiante va a reprobar. Serían los menos. Yo diría que sería una cantidad insignificante si contamos con que algunos irían a un proceso de recuperación. Ahora, va a haber un proceso de recuperación y yo pienso que esos estudiantes que de alguna manera no aprovecharon en nada esos 7 meses de docencia que se habían impartido, hay que permitirle al magisterio que decida, que pueda decir, bueno, este estudiante va a repetir, porque cada año hay un porcentaje de repitencia, un año mayor, un año menor, en un grado mayor, en un grado es menor la repitencia. Si hoy promovemos a todos los estudiantes por igual, entonces el año escolar 2020-2021 tendrá una repitencia sumamente alta, obligatoriamente. ¿Cuándo debería tomar el Consejo Nacional de Educación esa medida a más tardar? Bueno, yo pienso que deberíamos estar tomando la medida ya, porque hay muchas cosas que hacer. Todo lo que está pasando sugiere un gran desafío para los actores fundamentales del sistema, pero sobre todo para las autoridades. Y entonces me parece que desde el Ministerio de Educación dan 2 pasos hacia adelante, luego vuelven sobre esos mismos pasos hacia atrás. A mí no me parece que tengamos que estar perdiendo el tiempo diciendo hoy una cosa y mañana otra. Tenemos que estar preparándonos para el próximo año escolar porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia y entonces del comportamiento de la pandemia es que va a depender cuándo nosotros vamos a poder volver a los centros educativos. Xiomara. Entonces tenemos que prepararnos para todo. El curso, la retroalimentación, eso no se va a elaborar de un día para otro si queremos hacer algo bien. Tenemos que ver cuáles contenidos curriculares vamos a abordar en esa retroalimentación e irlo preparando para el próximo año. Xiomara, sí. ¿Cómo pudiéramos implementar ese proceso de retroalimentación? Por ejemplo, si a nivel nacional ha dicho que es la mínima parte la que pudiera reprobar los cursos, imaginemos que en unas provincias queda un estudiante, 2, 5 estudiantes.
tendríamos que hacerle un curso a ese estudiante o a esos estudiantes, porque no estaríamos hablando de la posibilidad de concentrar a grupos de estudiantes para que tomen esos cursos. ¿Cómo piensan ustedes que se puede implementar esa fórmula? Bueno, lo que pasa es que estamos partiendo del hecho de cuando retornemos de manera presencial a las aulas. Por eso es que he dicho que ese tiempo no se tiene claro cuándo será, pero para cuando sea, tenemos que preparar los cursos de retroalimentación justamente por niveles y por grados. Entonces, los primeros 30 días, por ejemplo, del año escolar, los tomamos para que esos estudiantes de esos grados puedan ser nivelados, que podría ser que de cada grado los podamos reunir en cantidades pequeñas para que todos esos estudiantes que necesitan, digamos, la retroalimentación, que a esos estudiantes los reunir, todos los segundos, por ejemplo, los terceros, los cuartos, reúnan a sus estudiantes que quedaron para nivelar y le podamos dar la nivelación Xiomara, a esos. Hay una situación muy difícil para el año escolar que se nos avecina. Primero, este que pasó ya por lo menos está colapsado. En el caso, tenemos unas elecciones en julio, el 5 de julio. Luego del 5 de julio, sin duda que, por lo menos particularmente yo pienso, al igual que muchos dominicanos, que aquí va a haber una segunda vuelta el 26 de julio, es decir, se celebran esas elecciones. Viene la toma de posesión. El año escolar, frente a esta pandemia, frente a cuando se vuelva, ya sea en septiembre, en octubre, vamos a tener un distanciamiento y un comportamiento sanitario diferente con los estudiantes. ¿Cómo piensas tú que será a partir de ahora la presencia de estos muchachos en las distintas escuelas? Si van 20, seguramente que serán 10 para mantener distanciamiento. ¿Cómo hacer? No entiendo. ¿Cómo se pudiera hacer en el futuro la educación aquí en la República Dominicana con esta pandemia? Bueno, eso justamente a eso es que nos referimos. Habrá un antes y un después del coronavirus. Entonces, por eso es que hemos dicho que este tiempo debió haberse tomado ya la decisión de qué vamos a hacer con el presente año escolar, que estamos todos de acuerdo en que hay que salvarlo. Obviamente ha habido tiempo de docencia suficiente para salvarlo. No hay una razón para decir que se pierde. Ahora, eso, lo mismo que ha pasado con te dice que tienes que prepararte para recibir el que viene con lo que pueda venir, que es algo incierto. Entonces, por eso es que no podemos perder más tiempo. Es evidente que las autoridades del Ministerio de Educación, a 2 meses que tenemos en confinamiento, no han preparado todavía un plan que permita que podamos encaminarnos a iniciar el próximo año escolar de manera exitosa. Hay que concluir definitivamente y entonces comenzar en estos tiempos, en estos meses, a prepararnos para el otro. Yo digo que hay que retomar ese programa que tiene el gobierno a través del Ministerio de Educación de República Digital. Hay que repensarlo. Ese programa no puede ser entonces ahora, luego de esta realidad, no debió haberlo sido nunca, solo para entregar dispositivos con retrasos además, porque solo 300,000 estudiantes, de 2 millones de estudiantes tienen dispositivos electrónicos. Tiene que prepararse primero para que entregue dispositivos electrónicos a todos los estudiantes y a los docentes también. También para que pueda resolver la situación de una plataforma que permita que en el hipotético caso de que la pandemia aún circule entre nosotros, como dicen los expertos, entonces podamos combinar los procesos educativos. ¿Cómo combinar? Combinar lo presencial con lo virtual. Claro, siempre con la debida supervisión de los maestros y de las maestras, con una plataforma que genere menos estrés, que sea para compartir, para socializar conocimientos, que sea una plataforma interactiva, no una plataforma que sea solo un repositorio de documentos, porque esto definitivamente no permite que pueda haber un proceso que se pueda aprovechar de manera óptima. Profesora. Entonces estamos diciendo que dediquémonos a pensar en eso,
en combinar docencia virtual y docencia presencial. Pero todo esto demanda de una gran planificación, porque no estamos diseñados para eso. Profesora, hace unos 15 días más o menos le pregunté cuál es la situación actual de los maestros con respecto a la pandemia del coronavirus. ¿Cuántos maestros hay infectados actualmente? Y si han fallecido algunos a nivel nacional, ¿qué estadística ustedes tienen en estos momentos? Bueno, hasta anoche teníamos 61 docentes contagiados y tenemos 11 docentes que fallecieron fruto del coronavirus. De esos 11, hubo 2 que no se le llegó a realizar la prueba, pero sabemos que murieron justamente de coronavirus porque sus parientes, luego que se les realizó la prueba, casi todos dieron positivo. De manera que 11 maestros y maestras fallecieron lamentablemente por coronavirus hasta el día de ayer. En el caso de los profesores en sentido general, ¿cómo han estado? ¿Están recibiendo su sueldo mensual? ¿Han sido paralizados algunos? En cuanto a lo laboral, ¿y cómo está la situación de los profesores a nivel nacional? No, nadie ha dejado de percibir su salario normal y tampoco han dejado de laborar. Es importante destacar eso, que han seguido laborando, como lo hemos explicado ya, de manera virtual, trabajando. Y ha habido también esfuerzos muy importantes. Nosotros tenemos asociaciones que se han conformado rápido de psicólogos y psicólogas que han estado haciendo una excelente labor de manera voluntaria y de manera gratuita, por supuesto, para dar seguimiento a sus propios colegas docentes en todo este estrés y en toda esta incertidumbre que ha traído consigo la pandemia, y también para dar seguimiento a las familias, a padres y madres y a estudiantes que han hecho una hermosísima labor. Es una asociación que se formó rápidamente, viendo toda la situación que se estaba creando, y empezaron a operar justamente en San Francisco de Macorís y se han ido extendiendo, y ya es casi un esfuerzo nacional que realizan estos psicólogos y estas psicólogas escolares, por supuesto, aportando todo este proceso tan difícil que nos ha tocado vivir. Xiomara, ¿sí? ¿Cómo fluyen las relaciones de la ADP con el Ministerio de Educación? Bueno, ahora mismo no sé si fluyen o no fluyen, porque nuestra última conversación formal con el señor ministro de Educación fue el pasado día 12 de abril. Él nos había pedido que le planteáramos como ADP nuestra posición con relación a la finalización del año escolar, qué había que hacer, qué pensábamos nosotros como ADP, qué había que hacer con los estudiantes, qué pensábamos que había que hacer a propósito del inicio del próximo año. Hicimos un documento que compartimos con el ministro vía virtual, pero él se comunicó diciendo que había recibido, que lo ponderaría y que luego nos haría saber sus opiniones, pero todavía estamos esperando sus opiniones. Hemos visto que en sus participaciones en algunos programas ha incorporado algunas reflexiones que contiene el documento que la ADP le suministró. Sin embargo, de manera formal, no ha planteado ningún parecer con relación al documento que le entregamos. Elecciones el 5 de julio están previstas y hay varios partidos políticos, varios candidatos. ¿Cuál es la posición de la ADP en torno a estas elecciones? Si se deben de hacer, si hay condiciones, en caso como si se produciría un cambio, si se mantiene. ¿Cuál es la posición de la ADP? O de Xiomara Guante como presidente de la ADP, porque usted es una alta dirigente del PRM. Sería mi posición, porque obviamente sí, tu me están haciendo esta pregunta, sí. Y entonces no he consultado al comité ejecutivo para decir lo que pienso. Ahora, pienso que la ADP como tal, no ni siquiera yo, que claro está, soy una dirigente política, todos lo saben, del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, como presidente de la ADP, y pienso que la ADP le corresponde y le sale velar
como siempre lo ha hecho, por la institucionalidad del país y porque permanezca un sistema democrático fuerte. Y el sistema democrático fuerte solamente va a permanecer si cumplimos con los plazos constitucionales y podemos realizar elecciones para que el próximo 16 de agosto se instalen las autoridades que se tienen que instalar en el Palacio Nacional. De manera que yo pienso que todos y todas en nuestro país tenemos que empujar para que el próximo 5 de julio haya elecciones y para que nosotros podamos fortalecer con ese proceso electoral la institucionalidad de nuestro país. Yo no quiero imaginarme siquiera lo que sería la República Dominicana si no se efectuaran elecciones el 5 de julio y nosotros llegáramos a agosto con un limbo institucional. Entonces, es todos y todas empujar a que guardemos todas las medidas de seguridad para preservar la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero que vamos a las urnas el 5 de julio. Es la única manera que podemos preservar el orden institucional del país. Xiomara, a propósito de que ¿Sí? el 16 de agosto vamos a tener un gobierno nuevo, diferente, aún que sea del mismo partido, pero tendrá que ser diferente. Usted ha planteado de la necesidad de reformar la educación, considerar la parte virtual, y que sería una de las enseñanzas que nos deja esta crisis que hemos estado viviendo. ¿Cómo usted visualiza un plan para no perder el tiempo y comenzar a hacer eso desde que inicie el próximo gobierno? No es que tiene que comenzar a hacerse inmediatamente, porque cada candidatura tiene que traer su programa de gobierno y en su programa de gobierno tiene que estar incluido todos los estamentos del Estado Dominicano, y una institución con tanta importancia y tanta relevancia como lo es el Ministerio de Educación, y justamente que junto al Ministerio de Salud, junto al tema económico, la educación pasa a ser de los factores que hay que prestarle mayor atención ahora, que han sido afectados mayormente con toda esta situación de la situación sanitaria del país. De manera que hay que iniciar inmediatamente a partir del 16 de agosto con un programa definido de qué cosas se van a hacer para que nosotros podamos encaminar lo más rápido posible la educación y que lo que ha pasado en este año escolar afecte lo menos posible lo que tiene que ver con el año escolar que se avecina. Muy bien, Xiomara, hay que empezar con planes claros, con propósitos claros de qué queremos y de hacia dónde vamos. Muy bien. Bueno, si tiene un mensaje final para el mundo profesoral o para el país, aproveche ahora y dígalo, por favor. Bueno, yo solo quiero primero decirle a los colegas, maestros y maestras que tienen el reconocimiento de la Asociación Dominicana de Profesores, se lo hemos manifestado y se lo queremos volver a manifestar por haber dado muestras una vez más del gran compromiso que tienen con la educación y con sus estudiantes. Y decirles que tenemos que seguir preparándonos porque el año escolar que viene será un año de grandes desafíos y de muchísimos más sacrificios, pero que está en los hombros de nosotros, como siempre, lograr que salgamos airosos de todo este proceso y lo menos afectado posible. Y que esa responsabilidad, como siempre, reposa mayormente en los hombros de los maestros y de las maestras. Muy bien, pues profesora Xiomara Guantes, gracias, muy amable por participar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. En esta conversación, cuídese mucho, cuide la familia, se cuide el magisterio. Una amiga de antaño. Y con esta intervención, después de esta intervención de querido amigo, la profesora Xiomara